El saludo, doctor, y hacerlo extensivo también pues a toda esa colectividad quiteña que también nos sigue a través de los canales digitales de nuestra estación radial. Y precisamente mencionábamos este tema, no estaba agendado, estábamos tratando de confirmar, porque bueno, en medio de la sesión plenaria, pues para hoy estaba prevista también la posesión de Mario Godoy como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Y más que el acto de la posesión en sí es la forma, diríamos hasta atropellada, que se ha venido dando desde hace exactamente una semana. Recuerde usted que fue el lunes de la semana anterior cuando justamente pues se dio una primera designación de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego ha habido revisiones, se han hecho públicas presiones de un sector político, de otro sector político, y lo que al término del día queda es algo que ya los ecuatorianos pues estamos normalizando. Y esto es ver cómo desde diversos sectores políticos viven metiéndole la mano a la administración de la justicia. ¿Cómo analiza a esta hora usted todo lo ocurrido a lo largo de esta semana, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Realmente es bochornoso la actitud de la clase política en el Ecuador, que ya no tiene vergüenza en hacerlo público el control que usan ellos de la administración de justicia en el Ecuador, no para servir a los ecuatorianos, no para mejorar el servicio, sino para proteger sus intereses y proteger a todas las personas vinculadas a los grupos que ellos representan y que se encuentran involucrados especialmente en casos penales por casos de corrupción. Deberíamos entender que la clase política debería tomar medidas para estructurar, institucionalizar a todo lo que es la administración de justicia, pero no, lo único que les gusta es el control. Y como digo, perdieron toda la vergüenza y vimos como cuando se pretende nombrar al representante que envía a la Corte Nacional de Justicia a través de su presidente, los conflictos se agudizan porque no le pusieron al que ellos querían. Y en esto tiene responsabilidad primero el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que fue quien preparó la terna. Él no sabía quién era el señor Godoy, no sabía quién eran los demás integrantes de esta terna además muy cuestionada porque el otro candidato calificado también de correísta es nada más y nada menos que el esposo de la jueza que condenó a prisión a los miembros de la Comisión Cívica Anticorrupción por una denuncia presentada por el ex contralor que ahora está condenado en los Estados Unidos. Entonces miren ustedes, estas cosas son bochornosas, son vergonzantes, y el pueblo ecuatoriano reaccionó a través de las organizaciones sociales repudiando estos actos que desprestigian aún más a la clase política. Pero se ha perdido todo empacho, ¿no? Porque definitivamente toda vergüenza se lo hace a la luz del día. Se lo hace un poco hasta como para decir, o sea, nuestro grupo, nuestra banda, porque en verdad hay que decirlo así, o sea, no son ni siquiera ya organizaciones políticas, sino son verdaderas bandas, cada quien como que quiere mostrarse y proyectar una imagen de ser más poderoso, ¿no? Y esto definitivamente cada día pues toma ya características, toma ribetes de un verdadero escándalo en este país, ¿no? Pero lo preocupante además es la posición del gobierno, porque el gobierno se involucró en este reparto de la justicia y hemos visto cómo un viceministro del gobierno, como el señor Torres, está presionando para que se le posicione inmediatamente al señor Godoy, como el propio secretario de la Asamblea manifiesta que tiene presiones para posicionar a Godoy. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Es anticorreísta o volvió a pactar con los correístas? Ahí necesitamos que nos aclare, porque un gobierno que quiere renovarse, que quiere participar en las elecciones del 2025, vinculado con el correísmo, con aquel movimiento y con aquel líder que destruyó la justicia, no creo que sea adecuado. Esto nos debe una explicación al presidente Daniel Noboa. Por supuesto que sí. A todos los ecuatorianos nos debe una explicación esta organización política también, porque se cae en lo mismo que se ha venido criticando. Entonces, ¿cuándo salimos de esto? Un poco se critica cuando se está fuera, ¿no?, del mandato gubernamental, pero se llega al mandato gubernamental y son las mismas voces que hasta hace poco escuchábamos contrarias
¿no?, que venían pues más bien arrolladoramente criticando todo esto, pues vemos que ahora pues están pues a favor de estas mismas prácticas que no son transparentes y que más bien le van poniendo opacidad, doctor, a un tema tan sensible, tan sencillo, de tanto interés para los ecuatorianos. Ya vamos a seguir con otros temas. Permítame, Leonidas Castro tiene para usted otras inquietudes. Gracias, Alberto. ¿Cómo está? Buenas tardes, doctor Oleas. Consultarle un poco, ¿no? Esta, digamos que se puede decir, desinstitucionalización del Ecuador, con lo que vemos que cada concurso, cada proceso de selección de una nueva autoridad termina en escándalo, termina siendo intereses de políticos, no se está cumpliendo con la norma, con los concursos y los procedimientos como deberían serlo. Usted decía una gran verdad, la terna que viene de la Corte de Justicia, pregunto, el nuevo presidente de la Corte no sabía quiénes eran los que estaban postulando justamente para enviarlos a presidir el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿O hay intereses tan fuertes que van más allá incluso de lo que pueden ejercer las propias autoridades que están hoy en día sentadas en justicia, en participación ciudadana y en el propio Poder Ejecutivo? Le pregunto, doctor Oleas, ¿hasta cuándo seguimos viviendo de lo mismo? Es que siempre vamos retrocediendo. Mire usted que el Consejo de Participación Ciudadana, además de ser un engendro constitucional que no ha cumplido con sus funciones y que ha servido únicamente para permitir que la clase política corrupta, la clase política que está ligada precisamente con todo el narcotráfico, sea la que controla el Estado. Porque no solamente estamos viendo que hacen esto con la justicia. Yo denuncié públicamente de que ya habían arreglado los miembros del Consejo de Participación Ciudadana con otros políticos interesados en que se mantenga el actual Consejo Nacional Electoral. Recuerda, ustedes que hicieron bulla, que dijeron que inmediatamente van a renovar a los 5 consejeros. Ahora están guardando silencio, porque ya pactaron para que precisamente las próximas elecciones, las del 2025, no haga el propio Consejo Nacional Electoral. Lo mismo están haciendo con la justicia, sino que ahora ya perdieron la vergüenza, ahora lo hacen públicamente. Y públicamente porque ya perdieron ese sentido de decoro, de honestidad, de prudencia que deberían tener, comenzando con los miembros de la Corte Nacional de Justicia, que no tuvieron empacho en poner como candidatos a gente que no tenía un perfil adecuado y que no había mostrado probidad adecuada para el desempeño de su cargo, porque en el Ecuador no podemos tener a un presidente del Consejo de la Judicatura que ha sido abogado de narcotraficantes. Pero le digo, perdieron ya toda la cordura y no les importa hacer lo que tenga que hacer para tomarse la Corte Nacional de Justicia con los nuevos jueces que estamos eligiendo. Y después viene lo que es el Consejo Nacional Electoral, control de las elecciones. Y lo más grave, ¿cómo van a manejar el nombramiento del nuevo fiscal? Que tienen que hacerlo ya. Vamos a estar en manos de esta misma clase corrupta que tiene sus representantes en el Consejo de Participación Ciudadana, y todo el mundo está aterrorizado porque no sabemos a quién nos van a poner. Doctor Oleas, y esto que ya se ejecutó, la posesión del doctor Godoy, ¿esto lo puede dejar insubsistente alguien, la Corte Constitucional pidieron que revise la actuación de los consejeros? Ese es un tema aparte, pero la posesión del ya está en firme, es decir, no hay ninguna manera de que pueda ser nuevamente apelada, como ocurrió justamente con la anterior participante, que sí se sesionó nuevamente y se dejó atrás lo que fue su designación. En este caso ya está en firme lo del doctor Godoy, no hay ningún amparo, algo que se pueda presentar para dejar insubsistente lo actuado por el Consejo de Participación Ciudadana. Podría presentarse un amparo, pero cuando la mayoría de la Asamblea está a favor del señor Godoy, cuando el propio gobierno está apoyando la posición de Godoy, los ciudadanos ya no sabemos a qué acudir. Porque nuestra salvación era que precisamente el presidente de la República no se involucre en estos actos de corrupción, pero vemos que se está involucrando. Entonces ya no sabemos a quién acudir o en quién confiar. Porque claro, lo que hace el presidente del Consejo de Participación Ciudadana es manda una consulta. Casi él puede consultar a la Corte Constitucional a ver si lo que actuaron está bien o está mal, porque la Corte no está para eso. Pero nuevamente se están demostrando ante la opinión pública de que hay arreglos bajo la mesa, no para estabilizar el país, no para mantener la paz, la cordialidad, la cordura que necesita el manejo de estos nombramientos, más aún cuando es un país que necesita una justicia independiente, profesional, para acabar con la corrupción y la delincuencia que ha
es imparable. Pero no, más interesa los pactos políticos, los arreglos políticos, las componendas políticas a espaldas del pueblo ecuatoriano. Doctor Oleas, una última inquietud para el paso a Alberto. Usted señalaba hace un momento que justamente el presidente se está involucrando en estos actos, es decir, ¿usted cree que hay un pacto entre el presidente Daniel Noboa y el correísmo, llámese Rafael Correa Delgado, para hacer todo lo que está ocurriendo en este momento en el país? Sí, y no solo, como le dije, para el control de la justicia, sino también para el control del Consejo Nacional Electoral, que les interesa a los dos, y eso es gravísimo, porque vamos a las elecciones y ya tenemos la experiencia de un mal Consejo Nacional Electoral, que es sordo, ciego y mudo en el control electoral, y si les permiten que inviertan lo que quieran, naturalmente van a ganar las elecciones, pero Daniel Noboa no se da cuenta de que incluso si él permite que se hagan estas cosas, ellos con el número de votos que tienen, que es un 20%, pueden ganar hasta la elección. Yo no sé si sea ingenuidad de él o mal manejo del vocero del Ministerio de Gobierno, del doctor Torres, pero estos pactos ya se hacen públicos, no tienen vergüenza. Les repito, el propio secretario de la Asamblea Nacional está denunciando que está recibiendo presiones muy fuertes del gobierno a través de el subsecretario de gobierno para que se le posicione a Godoy. ¿Qué significa esto? De que el gobierno está plenamente de acuerdo en que la toma de la justicia lo maneje nuevamente el correísmo. Doctor Oleas, Wendy Quinde tiene interrogante por usted. Doctor Oleas, buenas tardes. A ver, a mí sí me preocupa lo que usted menciona, el hecho de que realmente pueda ser realidad un pacto de esta naturaleza y con el personaje que sabemos. Entonces, ¿a dónde van a parar los casos Metástasis, Purga, etcétera, etcétera? Entonces no podemos confiar en el trabajo que se está haciendo incluso por parte de la Fiscalía. O sea, si todo esto simple y llanamente va a quedar en la nada y la impunidad va a seguir campante en nuestro país. Así es, ¿por qué? Porque lo que ellos buscan es, bueno, ahora tenemos una fiscal que va a presentar una acusación y que va a promover nuestra sanción. Pero así les sancionen. Si ellos toman el control de la Corte Nacional de Justicia, pueden, mediante el recurso de revisión, dejar sin efecto todo este gran trabajo que ha hecho la fiscal Diana Salazar. Eso es lo que están buscando. Y estos actos donde se demostró que existen personas involucradas en la compra de sentencias, en la compra de libertades, van a seguir trabajando a espaldas del pueblo ecuatoriano, protegiendo a los delincuentes, a los narcotraficantes. Eso es lo grave de este asunto. Porque la fiscal tiene 6 meses más que puede hacer una buena labor. Pero los que sentencian, los que condenan, son los jueces que están actualmente en posesión y los que vendrán. Por eso es la pelea. Quieren poner a gente de confianza para que les libere. Quieren poner a gente de confianza para que deje sin efecto la sentencia. Como es el sueño del prófugo de Bélgica, que sueña con volver al país para volvernos a otra Venezuela, a otra Nicaragua. Entonces, deberíamos preocuparnos por la selección de la nueva fiscal o el nuevo fiscal general del Estado, porque, a ver, de acuerdo a cómo se han venido haciendo las cosas, incluso dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que nació mal, se está criando mal y no sabemos si va a morir mal, porque no, nace, crece, se reproduce y muere, y no sabemos si va a morir y de qué forma moriría. Entonces, ¿quiere decir que está en peligro o que no pudiéramos plenamente confiar en la selección de un nuevo fiscal general del Estado? O sea, porque la fiscal que está, obviamente tiene que terminar sus funciones en algún momento, pero entonces, ¿en quién confiamos en que puedan seleccionar a la próxima autoridad? Con lo que hicieron los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana, el Ecuador no confía en que podamos tener a futuro un fiscal o una fiscal mujer que sea completamente independiente, profesional y que lleve los procesos de investigación como manda la ley. Ellos quieren poner nuevamente a un pelele o a una pelele para que maneje los procesos como se hacían en la época de Correa, donde simplemente no se investigaba o se emitían dictámenes absolutorios. Ese es el futuro del Ecuador si cae en manos de ellos la fiscalía, si cae en manos de ellos la justicia. Y lo más grave, aprovecharán a los fiscales y jueces para volver nuevamente a perseguir a periodistas y a ciudadanos que están en contra de sus políticas y
y eso van a acabar con el Estado. Y es más grave aún cuando se ha demostrado la vinculación directa de los narcos con la política. Vamos a convertir al Estado ecuatoriano en una narcopolítica, y lo estamos denunciando en forma permanente, y se está comprobando que lo que se dice es cierto. No permitamos que la narcopolítica tome el poder judicial. Entonces, no permitamos que los narcos controlen a la fiscal o al fiscal futuro, porque eso sería el acabose ya de la seguridad jurídica. Solamente un detallito, sí, antes de que sigas, Wendy. Solamente precisar, ¿no? En este momento se está suspendiendo la sesión parlamentaria, la sesión plenaria, la 944, se está suspendiendo. La 944 es la sesión que estaba llevando adelante el enjuiciamiento político contra el doctor Wilman Terán y contra Maribel Barreno. En este momento se está suspendiendo. En 5 minutos se va a instalar en cambio la sesión en la cual van a posesionar a Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura. Esa es información de este momento. Al equipo de producción que esté atento a ver si podemos tener imágenes en directo también en breve respecto a esa posesión. Perdón, Wendy. Sí, entonces, doctor Oleas, yo entendería y la lectura sería de que el próximo gobierno, en el caso de que sea este mismo gobierno, el mismo gobernante que tenemos actualmente, no tendría entonces problemas en la Asamblea Nacional si son reales estos pactos con el correísmo, porque recordemos que el Partido Social Cristiano está con el correísmo y así sucesivamente. Entonces, en teoría, no debería tener oposición en la Asamblea Nacional en el caso de volver a llegar a la presidencia de la República o de continuar en el cargo. Bueno, eso lo sabemos porque no sabemos la conformación a futuro de la Asamblea. Pero lo que sí le aseguro es que si pactó Daniel Noboa con Rafael Correa, lo que está es comprometiendo el futuro de la justicia en el país solo para salvar a 2 ministras, que naturalmente que el correísmo quiso iniciarles de forma inmediata el juicio político, poner a la ministra de Relaciones Exteriores y a la ministra del Interior. Y mire usted lo que pasa ahora, en pleno juicio político, como el señor Wilman Terán y la otra señora tienen el respaldo de los correístas, la protección de los correístas, no tienen empacho de suspender un juicio político para dar cabida a la posesión de un hombre cuestionado como es el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. A esos extremos llegamos, o sea, no les importa lo que le digan, perdieron ya la cordura, el respeto a su pueblo ecuatoriano, y lo único que quieren es volver por sus suelos, es decir, tomarse por asalto a la justicia. La verdad es que es lamentable lo que ocurre en nuestro país. Alberto, por favor, sí, gracias. Por supuesto, algo final, doctor Medardo Leas, a nuestro equipo de producción. Erika, por favor, ahí hay un enlace a la sesión parlamentaria. Vamos a ver si tenemos las imágenes mientras estamos conversando con el doctor. A usted se lo pasé, Eriquita. Lo tiene en su... Por favor, chequéese, vamos a ver, porque estas son las informaciones de última hora, es lo que en este momento se vive en la sesión plenaria. A ver, doctor, hoy en la mañana, justamente en los estudios de Coavisa, el doctor Ramiro García Falconi, actualmente es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, ¿no? Hace algunas puntualizaciones, estaba haciendo algunas observaciones, para ser más precisos, en torno a la forma como el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lleva adelante esas fases previas del proceso, ¿no?, para el nombramiento del nuevo o nueva fiscal general del Estado. Entonces él hacía un planteamiento, él decía o proponía que sería interesante tener la asistencia, el seguimiento, el apoyo de grupos de juristas que vengan de organismos prestantes del exterior, que no tengan compromiso ni económico ni político absolutamente con nadie, a efecto de que esto sea transparente y que de alguna manera no estemos envueltos nuevamente en un proceso lleno de opacidad. ¿Qué opinión le merece ese planteamiento, doctor? Eso es positivo, pero ya vemos cómo van a actuar ellos, porque ellos comienzan dictando un reglamento para que la Comisión Ciudadana sea conformada con gente de su confianza. Y naturalmente con gente de su confianza, esta Comisión Ciudadana manejará la revisión de las carpetas, manejará absolutamente todo. Y a menos que el Estado ecuatoriano financie la participación de observadores internacionales para que pase de 6 a 8 meses que se demore este proceso,
no lograremos nada, porque tenemos que ver de dónde sacamos recursos y la aceptación del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Una propuesta cívica, no legal, no constitucional, permite el control absoluto de todos estos procesos. Yo no creo que ellos acepten, se van a lavar las manos, van a evitar que esto suceda, porque si hay una comisión internacional que haga el seguimiento a la Comisión Ciudadana y a los propios miembros del Consejo de Participación Ciudadana, naturalmente que les va a ser más difícil que pongan a un hombre de su confianza como fiscal o a una mujer como fiscal. Estos son buenas aspiraciones, pero en la práctica va a ser muy difícil. Bien difícil, ¿no? Ya sabemos que les encanta, ¿no? Tener espeleles, muñecos, a estos que los manejan es vía WhatsApp, qué sé yo, pues antes era vía memorándum, ahora es vía WhatsApp, ¿no? Les encanta tener, pues, justamente que les tapen las trafacías, ¿no? Definitivamente. Y el Ecuador tiene que estar atento a este tema. Ya pasó con el tema del Contralor, en el proceso del Contralor también se frotaban las manos porque querían tener también Contralor a control remoto, ¿no? Ahora es el tema de la fiscal. Ya vemos que lamentablemente, como que no está a la altura también, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque gran parte de la responsabilidad, vemos que la semana pasada se pudo justamente haber sacramentado este asunto, más allá de los cuestionamientos también a la otra postulante, pero vemos que por todos lados algo pasa y no hay total transparencia. Doctor, agradecerle muchísimo por su atención, por dedicarnos estos minutos, por siempre estar pues presto para atender el llamado de este medio de comunicación. Un gusto, muy buenas tardes. Un abrazo, doctor Oleas. Ahí está el doctor Medardo Oleas. Por supuesto que sí, ya en breve trataremos de tener imágenes. Está instalada la sesión, ya hay 131 asambleístas presentes, se está desarrollando, están dando a conocer la hoja de vida del quien va a ser posicionado como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura en este momento. Está claro, el equipo de producción que se vaya despertando. Mientras vamos conversando, nosotros pueden ir graficando con las imágenes en directo desde la sesión número 945 del Pleno de la Asamblea Nacional, que está ya instalada, está en este momento. Hay audio original, podemos escucharlo también. ¿Cuántos? 137 son los que tienen que estar presentes. Hay ya 132. Faltan 5 asambleístas. Así es. Correcto, pero bueno, tenemos hasta el momento. Si no llegan los que no están, pues se iniciar. En todo caso, pues esto va a viabilizar entonces pues esta posesión, ¿no? Esta posesión que ha sido tan cuestionada, me refiero a la de Mario Godoy, que ocuparía entonces a partir de hoy la presidencia del Consejo Nacional de la Judicatura. Son las 17:57 minutos. Momento de abrir el espacio a las menciones publicitarias para darles recomendaciones, y quiero decirles que no te quedes sin oportunidad de tener el hogar de tus sueños, y obviamente te estoy hablando de Narcisa Club, que está en el kilómetro 10 de la autopista Narcisa de Jesús. Es la urbanización más